Volvemos después de esta pausa para la publicidad y vamos a hablar de un caso, no ha sucedido aquí en Marbella, pero que ha ocupado portadas en prensa, en informativos. Hablamos del parricida de Elche, el joven, el menor que asesinó a su madre, a su hermano pequeño y a su padre, al cual esperó para que llegara. Aquí veo un titular que publicaba el diario El Mundo en declaraciones del propio asesino. Maté a mi padre porque sabía que se iba a enfadar y a mi hermano para que no me delatara. Bueno, pues para hablar de un poco intentar ver desde un perfil psicológico a cómo se puede llegar a conductas de este tipo, cuando recordamos que en principio el detonante podía ser las malas notas que le habían regañado su madre y que le había amenazado con quitarle la videoconsola y también acceso a internet. Bueno, pues parece que ha sido el pretexto, pero de ahí a llegar a asesinar de esa forma a su familia. Bueno, pues tenemos a César Lázaro de Psicosol. César, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, claro, hemos visto un poco que la respuesta a que los padres le regañaban o los padres le amenazaban con el castigo por las malas notas, pero a todas luces absolutamente desproporcionado, fuera de lugar la reacción del joven. Efectivamente, una de las cosas que se remarca mucho en todas las noticias, en este caso no se habla de trastorno mental. Para mí personalmente sí estamos ante un trastorno mental, otra cosa será que ahora haya que hacer una evaluación en profundidad y encontrar cuál es. Lo que sí que es, no había un trastorno mental previo, como en otros muchos casos, que estamos hablando a lo mejor de un abuso de sustancia o que estamos hablando de un trastorno de esquizofrenia, un trastorno psicótico, que ya de fábrica el niño va arrastrando, el joven va arrastrando y acaba desencadenando en este suceso. He estado leyendo bastante, hablan en las últimas décadas de 20 asesinatos, 20 parricidios, el número es muchísimo mayor. Yo he estado sondeando por ahí y bueno, trazando un perfil un poco psicológico, podríamos hablar de quién es el que llega a hacer este tipo de acontecimientos, de actos, y vamos a hablar sobre todo de varones, de jóvenes entre 15 y 40 años, normalmente con un trastorno mental, pero que en este caso no lo había, con tres factores, sobre todo tres motivos. Uno de ellos es piadoso, por ejemplo, padres enfermos y entonces el joven decide ahorrarles el sufrimiento. Otro es venganza, padres maltratadores y entonces el hijo se venga de ellos, o como en este caso, en que el joven alega una liberación, porque me molestaban o me imponían normas, lo que entra a ser lo normal de una familia, vamos. En este caso, el alegato era, lo que bien decías, porque la madre se había enfadado con él por las notas, le amenazaba, le agobiaba, cargó contra la madre en primer término, efectivamente, luego el hermano porque vio lo que había sucedido y salió corriendo y evidentemente iba a decirlo, y al padre con una crueldad tremenda esperó 5 horas a que llegase el padre, le soltó 3 o 4 tiros a bocajarro, horrible efectivamente, pero los datos son todavía peores, porque no contento con eso, esperó 3 días. 3 días en la casa, jugando mañana y noche. Cuando apareció la tía, preocupada, preguntando acerca de su hermana, que por qué no está, que no le cogen el teléfono, había mandado WhatsApps a todo el mundo usando los teléfonos de los padres, diciendo que estoy enfermo con el COVID, hoy no puedo ir, etcétera, etcétera. La hermana se presenta ahí, sale el niño, le dice, oye, ¿dónde está tu madre? Y dice, espera un momento. Le saca una fotografía con el móvil y se lo lleva y le dice, mira, les he matado, llama a la policía porque los he matado. O sea, es pavoroso la frialdad, la dureza de los hechos, de los acontecimientos. ¿Y es donde crees que esa personalidad tan fría, tan sentir nada, ahí donde crees que realmente tiene que haber un trastorno? Para mi gusto sí. Para mi gusto, desde luego, estaríamos hablando de algún tipo de trastorno mental donde hay una desconexión brutal de la parte emocional. O sea, no hay ningún tipo de implicación emocional, no hay ningún tipo de sentimiento de culpa. No hay ningún remordimiento ni ningún arrepentimiento. Relata, por lo que dicen luego los
los distintos forenses y los distintos periodistas, que relata los acontecimientos con una despersonalización brutal, como si no fuese su caso. O sea, y entonces llegué, le pegué un tiro de tal manera y gritaba y tal, una secuencia que dicen en un momento dado, no hizo falta preguntarle nada más porque lo dijo con todo lujo de detalles. No intentaba escurrir el bulto, no intentaba justificarse, sencillamente relataba lo que había sucedido y ya está. Ahora se pone en manos de la justicia y sabe que va a haber una condena. Por eso esos 3 días se los pasó jugando, porque sabía que luego iba a pasar mucho tiempo hasta que pudiera volver a jugar. Es tremendo. Para mi gusto, un trastorno psicópata, un trastorno antisocial de la personalidad, con una serie de rasgos de personalidad. Normalmente en este tipo de personas nos vamos a encontrar chicos que normalmente o han sufrido acoso o se han visto muy aislados, muy retraídos, que no encuentran en las relaciones sociales el placer que el resto de los chicos se encuentran, que tienen un propio línea de valores, tienen sus propios valores, que normalmente no son agresivos, pero ahora sí, como entres en sus valores, ataques contra su línea de valores, ahí pueden tener una respuesta violenta muy desproporcionada, como en este caso. Realmente, bueno, pues un trastorno antisocial, para mi gusto, muy claro. Ahora es la otra duda, que es si este tipo de personalidades se puede reconducir. ¿Podría esta persona una vez...? ¿Por qué lo digo eso? Porque, por ejemplo, muchos a lo mejor le habrá venido a la mente el caso del niño o el asesino de la katana. Exacto. Que es un joven que asesinó a sus padres, creo que fue a sus padres. A sus padres, creo que ambos, padres, sí. Y que él sí se ha sabido reconducir, creo que... Está casado, tiene un hijo. Tiene una hija. Exacto. Y demás, y ha conseguido... No, bueno, lo que he podido escuchar y leer de ese caso, que es como un ejemplo de la reinserción. Sí, yo durante algunos meses, cuando terminaba la carrera, hice prácticas en Soto del Real, lo que es Madrid 4, en el centro penitenciario, y entré en contacto con muchos de los presos que habían tenido algún tipo de trastorno mental. Se busca la reinserción no siempre es posible, eso es evidente. Normalmente en casos psiquiátricos, como en este que yo creo, o en otros muchos, hace falta una farmacoterapia detrás muy importante. La labor que hacen los psicólogos en los centros penitenciarios es auténticamente encomiable, porque es efectivamente hacer de padres. En el caso de este chico va a necesitar una serie de imágenes de referencia, se hacen protocolos dentro de la cárcel de atención, porque uno de los problemas que sucede cuando uno se ve metido en la cárcel es una depresión bestial y muchas veces un intento de suicidio. Entonces hay protocolos y hay proyectos en los que entran para que haya un cuidador o un miembro que se queda con él en la habitación. Bueno, hay un montón de herramientas. La reinserción es posible, pero dependerá de muchos factores. ¿Por qué un ser humano, un joven de 15 años es capaz de llegar a este extremo? Cuando yo estudiaba psicología, en la asignatura de psicopatología, mi profesora nos decía siempre lo mismo: no intentéis entender los trastornos mentales, están fuera de nuestro razonamiento, son formas de pensar completamente distintas, diferentes. Entonces, no sabemos por qué un joven llega hasta este acontecimiento, pero sí sabemos que teniendo apoyos sociales adecuados, teniendo motivaciones, ofreciéndole una acogida y un bienestar emocional, aunque sea dentro de un centro penitenciario, puede reinsertarse. Vale. Bueno, nosotros hemos hablado o hemos titulado un poco el tema de las tecnologías, no llevándola a este extremo. A este extremo no. Queríamos decir si podría provocar algún tipo de comportamiento un poco violento, por decirlo de una forma, una reacción más airada, o incluso algún momento de tensión con el tema de lo que hemos hablado otras veces, el móvil, redes sociales, videojuegos. Mira, hay numerosos estudios, porque efectivamente el tema de si la violencia genera violencia o facilita la violencia, fíjate, proviene por ejemplo de aquella película de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Aquello fue un hito y de repente hubo simuladores y hubo un aumento importante de casos parecidos, ¿vale?
Entonces, claro, hubo un shock bestial en la sociedad y dijeron, es que el transmitir imágenes violentas al final provoca una indefensión y entonces ya nos podemos lanzar. Las barreras, las contenciones sociales y emocionales que todos tenemos se rompen y se canaliza la violencia. Bueno, pues se han hecho muchísimos estudios que están demostrando que no, en absoluto. Sí que es verdad que por regla general una persona que consume pornografía, por poner un ejemplo, suele tener una ideología más proclive hacia ese campo, hacia los cómics, hacia ese tipo de ideología, o hacia la violencia. Son personas con una predisposición hacia la violencia, pero por sí mismo el hecho de jugar a juegos violentos, ver temas violentos, películas violentas, leer literatura violenta, por sí mismo no es un desencadenante. Fíjate, lo que sí que se ha encontrado es que cuando un joven pasa un cierto tiempo jugando en las videoconsolas, cuando deja de jugar hay un pico de agresividad, pero es un pico bastante corto, de apenas unos minutos, 20 minutos, una hora. No es que realmente se vuelva violento y ya vaya a cometer asesinatos. No, eso se estudia y se ve más como un tipo de respuesta orgánica, cerebral, a toda esa estimulación tan grande que ha estado teniendo. Entonces luego el cerebro ve que le falta esa estimulación y responde supliendo a base de neurotransmisores, etcétera, sustancias al cerebro que generan esa especie de respuesta. Pero no es que realmente el contenido violento, porque esas mismas reacciones se puede ver con niños que juegan a Minecraft o niños que juegan a juegos que no son agresivos, pero sí que se ve un pico de estimulación. Bueno, por lo menos ahí un poco para entenderlo. Y sobre todo el quitarle el miedo a los padres, que ahora a lo mejor dicen, oye, varón entre 15 y 40 años, aislado socialmente, con unos rasgos de personalidad, etcétera. Oye, mi hijo, ya tengo un sociópata en casa y encima los videojuegos. Madre mía, quítale los cuchillos. No, vamos a ver, el ser humano tiene una serie de contenciones que son muy buenas, ¿vale? El pepito grillo, la conciencia, la educación, todo eso son contenciones, son barreras que imposibilitan que se den estos casos. Lo chocante es cuando nos encontramos con esos casos. ¿Por qué han fallado esas barreras? ¿Qué tipo de problema había de base para que esas barreras que todos tenemos no se vengan abajo y salga ese animal que tenemos todos, ese cerebro reptiliano o ese instinto que todos en un momento dado podemos tener? Las barreras están para contenernos, lógicamente, pero a veces se vienen abajo. La amígdala, por ejemplo, es una de las regiones del cerebro, está muy estudiado, que en determinadas situaciones podemos llegar a perder el control completo. Entonces hablamos de un rapto de la amígdala, y son esos casos no tan violentos, pero sí un arrebato, uno que se baja del coche y de repente le empieza a pegar al otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque haya habido ese suceso. No es tanto esto, porque esto sí que hay una cierta concatenación y organización de pensamientos. Si hubiese sido así, a lo mejor había matado a la madre y había salido corriendo. No, se ha quedado esperando 5 horas a que llegara el padre. Es otra cosa distinta. Bueno, pues yo creo que así damos también un poquito de respuestas y también, ya ven, que no hay que tampoco generalizar ni tampoco encender las alarmas. Es un caso excepcional, un caso desgraciadamente que ha sucedido, pero no es lo normal y no es algo que se vaya a producir ni podemos vincularla a una adicción a los videojuegos. No, en absoluto. Hay que verlo dentro de otro contexto, habrá que analizar y ojalá luego lo que vienen a ser los estudios psicológicos, los peritajes, todo esto dentro de la rama judicial de la psicología, lo que es la criminología y lo que son los perfiles psicológicos. Ojalá pudiera tener acceso a todo ese material para realmente sondear, porque hay mucho que seguir estudiando. Ahí es un caso llamativo. ¿Recomendamos la peli o no? La peli que saldrá, claro que sí, que saldrá. No, en este caso hablamos de una película de los años 70. Era, sí. Y además no hace mucho la pusieron en la 2. Es una película la de Chicho Ibáñez Serrador. Exacto. Bueno, que ahora mi siguiente invitado puede hablar de ella también, que también sabe de cine. La de Solo son niños, Solo son niños, y a la cual pues refleja como si fueran en un pueblo, llegan unos adultos y de pronto se encuentran que solo están niños. Sí. ¿Y qué ha pasado? Porque están ahí todos, parecen niños normales, ¡ay, qué tierno, qué simpático, tal! Pero luego los niños se convierten
son en asesinos. Son los asesinos de los adultos y ahí hay toda la persecución. Y además esa película está grabada en Tabarca, que es una isla que está en Alicante, a la que yo he ido muchísimas veces. Yo cada vez que veía el pueblo se me ponían los pelos como escarpia. Precioso el pueblo, además ahora es una reserva marítima, precioso, pero desde luego la película, pues claro. Claro, porque lo último que piensas, un niño puede ser asesino, no, hombre, no, eso no puede ser, tal. Exacto. Sí, puede ser un asesino, igual que puede haber un asesino de 99 años. Sí, lo que pasa es que es verdad que la mayoría de los asesinatos se dan entre adultos. Un parricidio es algo que esas contenciones de las que estoy hablando se han venido completamente abajo. Sí, y lo comentaba, por las justificaciones de una venganza, liberación, exacto. O en este caso, la última que me decías era... Sí, bueno, la liberación realmente, está tanto el trastorno mental como la venganza, como la liberación en este caso. Sí que es verdad que el confinamiento que ha agravado muchas situaciones, ha promocionado mucho más el aislamiento social y eso en el fondo ha agravado numerosos trastornos mentales. Estamos viendo muchos niños que se autolesionan, el número de suicidios está aumentando, entonces a nivel mental la salud mental está muy dañada, lamentablemente. Pues en fin, César, me dejas un panorama un poco... No, hay que pensar que los días siguen adelante, que el sol brilla y que tenemos un futuro prometedor. Bueno, eso quiero pensar. Pues eso, vamos a quedarnos con lo positivo, que hay que disfrutar de la vida. César Lázaro, muchas gracias por estar aquí, por habernos dado estas explicaciones y también pues un poco pues, ponernos también en darnos esta información y que veamos también, muchas veces veamos este tipo de información, no nos dejemos llevar un poco por la vorágine a veces de esos titulares fáciles. Sí. Bueno, nosotros que vamos a seguir, muchas gracias César, ya tengo por aquí los datos. Paco, ¿ya te vas a sentar? Paco es que no puede aguantar. Bueno, Paco, ¿me permites que mientras tú te sientas te ponen el micro y doy los datos del COVID, ¿vale? Venga, pues vamos a dar los datos del COVID que este martes en Marbella nos ha dejado 40 nuevos positivos y sobre todo la incidencia que ha registrado un descenso muy bajito, solo 3 puntos, y que por lo tanto prácticamente estamos igual que estos últimos días, que había subido la incidencia y se sitúa en los 367 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Desgraciadamente tenemos que hablar de una nueva persona que ha fallecido y hablamos ahora mismo, la cifra se sitúa en 262 las personas que desde el inicio de la pandemia han fallecido, así que malas noticias en ese sentido porque tenemos que hablar de un nuevo caso de una persona que ha fallecido, aunque en este caso la subida no ha sido, pero prácticamente es mantenernos los mismos datos de los últimos días, porque como decíamos prácticamente se quedan ahí en torno a los 367 casos por cada 100.000 habitantes en Marbella, así que habrá que estar muy pendientes, como decíamos, a la evolución en estos próximos días y precisamente ahora que se empieza a hablar incluso de la retirada de mascarillas para las aulas. En fin, veremos a ver cómo evoluciona la pandemia a lo largo de estas semanas y en Marbella, porque ahora mismo hemos pasado de esa tendencia baja a, aunque sea muy leve, pero está subiendo, poco a poco, pero está subiendo. Esperemos que solamente sea algo temporal y que volvamos de nuevo. De momento no estamos llegando a las cifras de hace unas cuantas semanas, sino mantenemos por lo menos, eso sí, por encima de los 250, que es un poco el nivel mínimo, pero no llegando a los 500 o 600. Bueno, ya sentado con nosotros, ya preparado para hablar, hoy sí, Paco Moyano. Paco Moyano, historiador, hay que decir, es el cronista oficial de la ciudad. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas, Paco. Esto es como un espejo, ¿no? Estamos aquí. Sí, te he oído hablando del tema de la pandemia. Yo creo que se nos está olvidando que no hemos salido todavía de la pandemia. No. Porque lo estamos tomando ya de manera muy alegre y bueno, vamos a ver qué pasa. La prueba de fuego va a ser la Semana Santa. Ya escuchaba, ¿para cuándo nos podremos quitar las mascarillas en el interior? Ya se está diciendo y a mí me parece que no hay que precipitarse, hay que ir con pies de plomo porque, en fin, nos está costando esto mucho. Eso digo, hoy hablamos de una nueva persona que ha fallecido, que quizás lo de las mascarillas, y se ha dicho muchas veces ya, ha venido para quedarse. Pues sí. Es cierto que nos molesta, tal, pero llevamos después de 2 años conviviendo con las mascarillas, pues eso, tampoco creo que sea un esfuerzo
supremo. Esperemos que todo vaya saliendo bien. Bueno, Paco viene a hablarnos del Fuerte San Luis. ¿Por qué? Porque un poco la noticia que nos venía con las obras precisamente de reforma del Hotel El Fuerte, pues en una nota que enviaba el grupo de Hotel El Fuerte, pues que señalaba que dentro de las obras de puesta en valor y recuperación del Fuerte de San Luis, que está declarado bien de interés cultural, pues se habían hallado restos humanos que en las inmediaciones del edificio que podrían datar del siglo XVII o el siglo XVIII. A nosotros lo que nos interesa sobre todo hablar del Fuerte de San Luis, de ese sitio, ya hablamos, de muchos siglos de historia y de ese bien de interés cultural que tenemos en nuestra ciudad. Pues sí, efectivamente es un monumento de la ciudad bastante desconocido, sobre todo por el hecho de que forma parte del complejo hotelero del Fuerte, está en el jardín, y pues es un lugar que ha estado prácticamente oculto, ¿no? Está ahí. Yo creo que en realidad lo que se conserva del Fuerte de San Luis se ha conservado gracias a que ha estado dentro del hotel, o sea que eso también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, sobre el hallazgo de restos humanos que se atribuye a que pueden ser del 18 o del 17, yo creo que habrá que esperar al análisis forense adecuado para ver de qué época es, porque bueno, esos restos humanos pueden ser de épocas muy dispares, incluso del siglo XX, porque en alguna ocasión se ha dicho que en las murallas o en las tapias de ese fuerte de San Luis, en la guerra civil, se produjeron fusilamientos. Claro está que yo esto lo digo simplemente como algo que en Marbella se decía habitualmente, ¿no? Las personas mayores. No voy a decir que eso igual sea son del una siglo tesis... pasado, no son de... No, pero eso lo estoy diciendo como algo que se hablaba en Marbella. Que podría ser, yo no quiero está decir claro, para sí. nada que tenga que ver, eso hay que esperar a que haya un análisis forense y diga efectivamente de qué viene. Pero bueno, conviene que se hable del Fuerte de San Luis para saber que tenemos ese monumento ahí. Yo recomendaría las investigaciones que han realizado, pues en primer lugar Fernando Alcalá, que fue el primero que lo hizo, también Paco Moreno ha investigado sobre el Fuerte de San Luis, por supuesto Ana María Matalara y, como no, Pepe Bernal, el doctor Pepe Bernal, que también pues, ha trabajado mucho sobre el Fuerte de San Luis y sobre los hechos heroicos que acontecieron ahí en el año 1810, durante la Guerra de la Independencia. Estoy viendo, estoy viendo aquí un poquito, claro, lo que queda es... No queda una mínima parte, por así decirlo. Muy poquito. Claro, porque ten en cuenta que... Y que está ahí incluso tapado por vegetación. Sí, cuando los franceses se marcharon de Marbella en el año 1812, siguiendo órdenes de la superioridad, volaron el polvorín del fuerte, con lo cual gran parte del fuerte, del castillo, se quedó totalmente destruido, ¿no? Y se fue deteriorando mucho más a lo largo del siglo XIX, hasta que pasó del erario público, digamos, a manos privadas, porque se subastó en el año 1890. Hay un cuadro del año 1772, un dibujo de Francis Carter, que fue un viajero británico que pasó por Marbella y que reseñó cómo estaba Marbella en esa época, y en el dibujo que él hizo aparece el Fuerte de San Luis, que se construyó entre los años 1735 y 1739, en ese periodo, con una superficie aproximadamente de 1.200 o 1.300 metros cuadrados, o sea, bastante respetable, no con dimensiones muy grandes, pero bueno, bastante respetable, y dentro de esa serie de bastiones costeros defensivos, como por ejemplo otro fuerte que se conserva bastante mejor, que es el Fuerte de Sabinillas. Pues era prácticamente igual que este castillo o Fuerte de San Luis de Marbella, que además tenía como batería para la protección de la playa de Marbella, que esa era la denominación que se decía, batería para la protección de la playa de Marbella. Al haber decaído la capacidad defensiva que tenía la Alcazaba, el castillo árabe, por así decirlo, y también la Torre del Mar, que era otra torre que había defensiva, pues prácticamente no tenían ya ninguna operatividad, y decidieron en esa época construir este fuerte para proteger la zona costera de la playa de Marbella. Tenía una capilla, un polvorín, tenía también cocina, sala de armas, cuarteles para soldados, para caballería, para guardia, una cocina, una casa del oficial, un foso alrededor y también un puente levadizo. ¿Cuántos soldados podrían haber?
No era una guarnición demasiado grande, 15 o 20 soldados, pero además cuando llegó la Guerra de la Independencia, cuando en el año 1810 los franceses llegan a Marbella, la guarnición era lo que se llamaba una guarnición de inválidos, o sea que eran personas que estaban en la reserva, que todos tenían, pues habían sido tocados de alguna manera en la guerra, pues tenían alguna herida, alguna inutilidad física, en fin, que era una guarnición que apenas se tenía operatividad ninguna. O sea, que ya se producía aquello de las jubilaciones que venían los europeos a jubilarse aquí. Bueno, no tenía nada que ver con eso. Ya, no sé qué no tiene que ver, pero más o menos lo puedo enlazar por ahí. Es una broma. Pero bueno, sí, lo cierto es que la guarnición no tenía mucha capacidad defensiva en aquel momento. Pero la cosa cambió cuando Rafael Ceballos Escalera, que era un sargento mayor que tenía en aquel entonces 35 años, decidió hacerse fuerte, nunca mejor dicho, dentro del castillo. Ajá. Y plantar cara a los franceses. Un sitio que los franceses mantuvieron entre marzo y diciembre del año 1810 y que no consiguieron entrar hasta final de año gracias a poderosas armas de artillería, digamos, y la guarnición que en aquel momento defendía el fuerte tuvieron que ser evacuados gracias a un bergantín inglés que se encontraba en la rada de Marbella y que inmediatamente mediante lanchas evacuaron a los soldados que se encontraban allí dentro, a pesar de lo cual murieron varios. Hubo unas cuantas bajas, pero bueno, hay que decir que la Gran Bretaña o el Reino Unido en aquel momento era aliado de España en contra de Napoleón Bonaparte. Hay que decir que realmente fue un hecho, yo diría, heroico, que el general Lacy, que se encontraba en su cuartel general, Luis Lacy, que se encontraba en su cuartel general de San Roque, en el campo de Gibraltar, pues hasta él llegaron noticias de esta resistencia y mandó una carta de felicitación reconociendo la valía que había tenido este Rafael Ceballos y la guarnición que con él resistió. En vez de la carta le podían mandar refuerzo. Bueno, eso es lo que debería haber hecho. Que la carta está muy bien, pero mándame refuerzo. Ten en cuenta que hablamos desde la perspectiva actual. Si lo ponemos en el contexto de la época, la cosa no era tan fácil. Las comunicaciones era... A lo mejor cuando te llegaba la noticia ya había pasado. Sí, además, mira, fue aquel año 1810 muy difícil para Marbella. Prácticamente un tercio o más de un tercio de la población de Marbella huyó de la ciudad, huyó del pueblo. Se refugió en Monda, en Coín, en esa zona, porque no solamente estaba el acoso por parte de las tropas francesas, sino que también lo que se llamaban los serranos frecuentemente pasaban por Marbella. ¿Quiénes eran los serranos? Pues las partidas de guerrilleros que estaban en el monte, en la sierra, de ahí lo de serranos. Y por aquí pasaron las partidas de serranos de Genalguacil, de Estepona, de Sabinillas, de Manilva, de Benaví, de Istán. Y cuando pasaban, no es que pasaran de paseo, no, aprovechaban pasaban pues de esa manera, ¿no? Claro, la población aterrorizada en cierto modo, pues huyó de la ciudad de forma masiva. Fueron unos años realmente muy difíciles y que es muy interesante adentrarse en las investigaciones que han realizado estas personas que te he dicho anteriormente. Ajá. A lo largo del siglo XIX, y sobre todo a raíz de que explotan el polvorín, se va deteriorando lo que queda del fuerte, deja de tener interés defensivo, cada vez, hay constancia a lo largo del siglo, en varias ocasiones, en que se restaura parte del fuerte, por ejemplo el foso, el puente levadizo que tenía, pero nunca vuelve a tener ya esa función defensiva que había tenido, de manera que se subasta en 1890, pasa a manos de un particular. No me consta el nombre que tenía ese primer particular, pero sí que a principios del siglo XX, un famoso médico de Marbella, Félix Jiménez de Ledesma, que estaba asociado, por ejemplo, a un episodio histórico muy importante en Marbella, que fue el motín de las mujeres del barrio, pero ese es otro asunto. Bueno, este hombre compró el fuerte y construyó allí un edificio donde instaló una fábrica de harina. Por eso hay fotos de principios de siglo donde aparece ahí esa fábrica de harina, que era un edificio de considerables dimensiones. Más tarde, en épocas de la Segunda República, lo compra una señora de Melilla que se llamaba Ana María Sánchez Luna.
que lo tiene en su propiedad hasta los años 40, en que la viuda de un abogado malagueño, que era el abogado Zambrana, un importante abogado de la época, doña Elvira Vidal, que era su viuda, se viene a Marbella y compra a Ana María Sánchez la casa del fuerte e instala una pensión, donde los pioneros de Marbella, la familia Hohenlohe, el marqués de Ibanrey, Ricardo Soriano, cuando vienen a Marbella las primeras veces se alojan en el fuerte, en la pensión de doña Elvira. Doña Elvira se hizo muy amiga. Pero el Hotel El Fuerte se no construye en 1957. Pepe Luque lo compra a Ana María Vidal en 1954 y el hotel se inaugura en julio del 57. Vale. Pero lo que te quería decir es que Ana María Vidal entabla amistad con la señora Lara, que era la madre de Ana María Mata Lara. De modo que cuando Ana María escribe la novela biográfica, porque se apoya todo en hechos reales, de la Dama del Fuerte, que es la historia de esta señora Elvira Vidal, pues lo que está contando es de primera mano porque ella lo ha vivido de niña, porque era muy amiga, ¿no? Bueno, pues después de Elvira Vidal, como ya te he dicho, lo adquiere Pepe Luque, construye el hotel, que ahora está restaurando y ampliando también en su categoría. Y claro, el fuerte, los restos del fuerte de San Luis quedan dentro del jardín y ahí se quedan protegidos, muy posteriormente con la declaración de bien de interés cultural, y desde luego pues yo creo que es muy interesante y hay que aprovechar este momento de esos hallazgos para, como dirían los políticos, poner en valor la importancia que tiene el fuerte. Claro, y que a lo mejor es eso, que lo que tú nos has contado, la historia que ha tenido este edificio, que fue primero de uso militar, luego pasó a ser una fábrica de harina, llegó a ser una pensión. Los planos originales fueron de un ingeniero de origen francés que se llamaba Juan Bernardo Frosne y contemplaba, además de las dependencias que he dicho, dos caminos cubiertos, es decir, dos túneles para comunicar el fuerte de San Luis con el interior de la Alcazaba. Lo que pasa es que esos túneles, en los años 40, los que tenían entonces, porque aquello fue huerta también, la familia Zamora, que digamos era colono de aquella huerta, Juan Zamora decía que él había estado en parte de aquellos túneles, que parte de aquellos túneles existían. Hoy día no se tiene la seguridad de si existían o no existían. Hay un documento que dice que sí, que se construyeron con idea de poder conectar el fuerte de San Luis con Alcazaba, pero bueno, queda ahí como una especie tiene lógica, ¿no? Que existiera, ¿no? Dentro de la estrategia, no sé si para ofrecerle una forma de escapatoria en el caso de asedio. Claro, hombre, tiene lógica, y además que hay una constatación documental de que en los planos figuraba la construcción de ese túnel, y estas personas de los años 40 estuvieron en parte del interior del túnel. Pero bueno, siempre queda ahí un poco como misterio, ¿no? Además, el fuerte tuvo diversos gobernadores. Cuando llega este acoso por parte de los franceses era don Pedro de Artola, el gobernador, pero antes había estado Bautista Millán, Juan Gallardo, Nicolás Bernardi y Manuel de Leiva. Fueron los que estuvieron al frente de esta instalación militar. Bueno, pues Paco, lo que falta ahora es que la gente de aquí que sepa que primero que existe y que luego forma parte de la historia de la ciudad. Quizás eso, el hecho de estar dentro del propio hotel lo hace un poco que esté más oculto a la ciudadanía. Mira, en ese sentido... Bueno, yo creo que oculto no es la palabra, pero bueno, que no esté tan visible. Yo algunas veces he oído críticas en el sentido de decir, bueno, un monumento histórico que se encuentra dentro de un hotel privado y tal, es algo un poco desacertado. Bajo mi punto de vista, hay que interpretarlo con arreglo a lo que ha sido la historia. Bueno, tenemos casos, por ejemplo, ¿no?, de Torres Vigía por la Costa del Sol, algunas están dentro de parcelas privadas. Pero es que además yo mantengo, iba a decir la tesis, ¿no?, sino que estoy seguro de que lo que se conserva del fuerte de San Luis se conserva en buen estado actualmente gracias a que el hotel ha estado ahí y que los propietarios del hotel nunca han tenido la idea de destruir eso, ni mucho menos, que no hubiesen podido por otra parte, sino que lo que han querido ha sido conservarlo, establecer allí dentro una especie de museo que ellos han tenido, y bueno, afortunadamente ahí se sigue conservando y hay que divulgar la historia y los hechos históricos que tuvieron lugar en torno a ese fuerte de San Luis, que nos está hablando pues de una historia
de unas dificultades que vivió la ciudad de Marbella y de las que logró salir, en cierto modo, bastante airosas y que es una página que figura en la historia como un acto de heroísmo. Los héroes del Fuerte de San Luis. Los héroes del Fuerte de San Luis, podemos decir. Claro, esto puede animar también a que haya personas que sigan investigando. Lo digo porque mucho como más. los americanos nos vendieron lo del Álamo, Claro. Nosotros no hemos vendido los nuestros. Aquí podríamos vender un montón de cosas. Bueno, en ese sentido, el patrimonio histórico de Marbella es algo todavía a falta de explotar y de darle su valor auténtico y de difundirlo, porque tenemos un montón de aspectos históricos muy importantes, que muchas veces hemos hablado de ellos, aparte del propio castillo, del castillo me refiero al árabe, del Alcazaba, que es el monumento sin duda más importante y que siempre se habla de que se va a limpiar, de que va a haber un plan de rehabilitación de ese castillo, pero nunca terminan de llegar esos planes de revitalización de nuestro patrimonio arqueológico. En Marbella nunca termina de llegar, ¿no? Siempre se anuncia, ¿no? Pero bueno. Se hicieron trabajos, ¿no?, de prospección, trabajos. Se han ido haciendo. Y que sacábamos ya de donde la última vez salían restos de qué época. Bueno, ¿de romana? Exactamente, de la República Romana. O sea que el castillo de Marbella sería de origen, eso está casi comprobado ya, de tiempos de la República Romana y no simplemente de la época musulmana en España, que era lo que se había mantenido hasta ahora, ¿no? Y por eso algunos capiteles que aparecen en parte de la muralla pues tendría también un poco más sentido, ¿no? Bueno, pues Paco, hemos llegado ya a -10. Hemos llegado. Hemos acabado la lección de historia. Ten en cuenta que para contar esto en condiciones se necesita mucho tiempo. Yo espero que de manera, aunque haya sido un poco atropellada, nuestra audiencia se haya hecho idea de la importancia que este monumento tiene, ¿no? Paco, está explayado, te he dejado aquí. Pues sí. Pues nada, Enrique, gracias. Pues nada, Paco, aquí me quedo con el cortijo, ¿vale? Pues nada, que te vaya bien. Menos mal que tú este cortijo no tienes que defenderlo de los franceses. No, eso es. No, mal. Bueno, tengo algunos filibusteros por aquí. Pero no son tan peligrosos. No son tan peligrosos. Porque no tienen armas de artillería. Bueno, pues Paco, nosotros que nos vamos a ir ya, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, Paco, tú además sigues con la radio. Sí, claro. Sí, y además con Cineforum. El Cineforum. Ya estamos preparando también Al Paso con vista a la Semana Santa. Que no paramos, tú sabes que en esta televisión no paramos. La Semana Santa. Así. La prueba de fuego para el COVID. ¿Sí? Va a ser una prueba de fuego. Ya has visto, ¿no? Hemos estado hablando con Jerónimo del tema del agua. Que no llueve, ¿eh? No llueve. Pues seguro que igual Semana llueve. Santa... Oye, que si lloviera en Semana Santa hay que mirar por el bien, ¿eh? Ya, pero es que mira, nunca llueve, pero si ponemos la Semana Santa en agosto, llueve en agosto. Así que esperemos que no, porque hay ganas de salir a la calle. Son 2 años sin poderlo hacer y este año hay ganas de salir a la calle con total garantía. Ajá. Bueno, pues ya saben, eso será, como siempre, aquí en su casa, en Radio Televisión Marbella, donde podrán seguir, como hacemos todos los años, la Semana Santa, todos los años que hay procesión, es la Semana Santa, pues prácticamente desde su inicio hasta su recogida. Eso ya les digo yo, que prácticamente en ningún sitio se llega a ofrecer un seguimiento tan amplio como se hace aquí en Radio Televisión Marbella. Bueno, pues nosotros que nos vamos marchando ya, vamos recogiendo porque, como decíamos, nos vamos acercando a las 2 de la tarde y hay que dar paso a nuestros compañeros también de los servicios informativos. En radio tienen de 2 a 2 y media y en televisión a partir de las 2 y media. Ahora también tienen a nuestra compañera Cristina López con Calles con Vida. Nosotros que nos despedimos, un saludo y hasta mañana, que mañana será miércoles 23 del 2 del 22. ¿Tú no sabías, Paco, que hoy es el 22 del 2 del 22? Pues sí. ¿Ves que Paco ya se me ha puesto la mascarilla? Mañana es 23F, donde se conmemora el famoso golpe de Estado. Paco, venga, va Paco, hasta luego. Te vamos dejando. Venga, hasta luego y nosotros también. Un saludo, muchas gracias.